Buenos días alumnos y alumnas, ¿cómo están? Como siempre les digo, espero que estén muy bien y bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, que continúa con la de ayer, porque la idea es terminar todas las cuentas contables que no vimos ayer y más específicamente de los subsistemas del pasivo, del patrimonio neto y las cuentas del resultado, tanto positivo como negativo. Recordando un poquito, ayer estuvimos viendo lo relacionado a qué es una cuenta contable, ¿sí? Recordando, es un elemento de representación y cuantificación contable, ¿sí? De los elementos. Representa algo y a la vez lo permite ponerle un valor. Por ejemplo, si tengo una mesa, a esa mesa se la va a meter dentro de muebles y útiles y se le va a poner un valor, por ejemplo, 15.000 pesos. Entonces, cuando alguien ve muebles y útiles 15.000, va a saber que corresponde a esa mesa y que vale ese valor. Otra cosa que vimos es los rubros contables, que un rubro contable lo definimos como un conjunto de cuentas que tienen similitudes respecto a la función que cumplen. Habíamos visto el ejemplo de las cuentas que habían en caja y banco. Hoy vamos a continuar con el tema para poder ver todas las cuentas y ponernos a practicar un poco para afianzarlo. Las primeras cuentas que vamos a ver son las de pasivo y es importante primero entender qué tipos de cuenta vamos a encontrar acá, ¿sí? Todas las del pasivo se refieren a obligaciones que posee una empresa o de compromisos, ya sea de pagar o de hacer algo, ¿sí? Son todas siguiendo esta línea. Si algún día nos olvidamos a qué tipo de cuenta pertenece, por ejemplo, caja, no nos acordamos que es de activo, basta con relacionar si es un bien o un derecho para darnos cuenta que es de activo, o si es una obligación ya sabremos que va a ser de pasivo, ¿sí? Eso es lo importante de entender qué es lo que vamos a encontrar en el activo o en el pasivo. El pasivo va a tener dos rubros, cuentas por pagar, son obligaciones, y otras deudas que también son compromisos, ¿sí? Este año vamos a ver estos dos rubros, años siguientes van a seguir agregando y expandiendo el espectro de cuentas y de rubros. Vamos con el primero. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar va a hacer referencia a aquellas obligaciones que tengo yo frente a terceros. Esto es importante, frente a terceros con los cuales yo contraje operaciones de compra, ¿sí? Yo fui, compré algo y como lo hice en cuenta corriente o a crédito, volvemos a retomar un concepto que ya hemos visto anteriormente, aparece esta cuenta que va a reflejar esa deuda que tengo con esa persona. Si lo que compré fue mercadería, va a ser proveedores, ¿sí? Pero si lo que compré fue otra cosa, un mueble y útil, una instalación, cualquier bien de uso, ¿sí? Un rodado o otra cosa, va a ser acreedores varios. Eso nos va a permitir diferenciar cuánto le debemos a la gente que le compramos mercadería y cuánta plata debemos a otras personas por comprarle otras cosas. Y lo segundo es, la tercera cuenta es documentos a pagar. Si en cualquier compra, como medio de cancelación, dimos un pagaré, seguimos teniendo la obligación de pagar ese pagaré. Por eso aparece documentos a pagar. Cada vez que usemos el pagaré, cada vez que se lo demos a alguien, va a aparecer la cuenta contable documentos a pagar. El segundo rubro que tenemos es otras deudas. Otras deudas son obligaciones, pero ya no va a ser referente a alguien con el cual contratamos o le compramos. Es una obligación frente a otra institución que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP. ¿Y por qué? Porque cada vez que vendamos, cada vez que nosotros realizamos una venta, generamos un IVA débito fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Mi producto vale 100 pesos, yo le cobro 100 pesos al cliente, pero
nuestro Estado nos obliga a cobrar el 21% de IVA. Es decir, que 21 pesos adicionales van a ser de IVA débito fiscal. También se lo cobro al cliente, pero esos 21 pesos no son nuestros, sino que son de la AFIP y se los tenemos que depositar. Por eso, cuando lo cobramos, aparece la obligación de pagarle ese IVA débito fiscal a la AFIP. Después tenemos el patrimonio neto. Al patrimonio neto, en términos generales, lo tenemos que entender como la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los bienes más nuestros derechos menos nuestras obligaciones. Viéndolo en un ejemplo, supónganse que ustedes tienen 50 pesos en efectivo, pero que le deben 10 pesos al determinado proveedor. ¿Sí? Tienen 50 pesos de activo, van a tener 10 pesos de pasivo y de patrimonio neto van a tener 40, porque van a ser 50 pesos de efectivo menos los 10 que deben. Verdaderamente, lo que vale su patrimonio netamente son 40 pesos. Van a tener tres rubros acá: el capital, las reservas y los resultados. Entremos a ver qué es lo que es el capital. Capital hace referencia a los aportes que van a hacer los socios, ya sea cuando creen la empresa, cuando decidan realizar nuevos aportes para expandirse, por ejemplo, o realizar aportes para superar algún tipo de crisis como la que estamos viviendo hoy en día. Es decir, capital va a tener la cuenta capital. ¿Sí? Cada vez que se realicen estos aportes, se van a mandar a la cuenta capital. Luego tenemos las reservas. Una reserva, evidentemente, va a configurar una cuenta contable que se llama reserva, y el elemento que van a representar son los resultados que se asignan a un destino específico. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que en un ejercicio económico, ya vamos a ver que los ejercicios económicos duran un año, ¿sí? Es un periodo de un año, y se establece este periodo para determinar si en ese año se ha ganado o se ha perdido plata, ¿sí? Para poder determinar el resultado. Supongamos que ganamos plata y no se decide distribuir entre los socios. ¿Qué se hace con esa plata? Uno de los fines que se le puede dar es constituir reservas. Reservas para comprar una máquina, reservas para, no sé, adquirir nuevas mercaderías, para comprar una franquicia, o, ¿por qué no?, reservas para futuras crisis, ¿sí? Otra cosa importante, ya lo vamos a ver cuando entremos en las reservas, es que existen reservas que son obligatorias y otras reservas que van a ser creadas cuando los socios lo decidan. Y el último rubro que vemos en el patrimonio neto es los resultados. Resultados que, como dije anteriormente, son los que se obtienen en un ejercicio económico y que se van a determinar en base a las ventas y las compras que se han ido haciendo, a los gastos, y pueden ser un resultado ya sea positivo o negativo, ¿sí? Acá dentro de los resultados tenemos dos cuentas: resultados acumulados, que acá se van juntando los resultados que han ido transcurriendo año tras año y no se le dio un destino específico, ¿sí? Supongamos que el ejercicio 1 ganamos 10.000 pesos y no se decidió ni distribuirlo ni generar una reserva. En el ejercicio 2 se ganaron 20.000 pesos y tampoco se decidió nada. Y en el ejercicio 3 se ganaron 30.000 pesos sin decidir nada. Como no se decidió nada durante esos 3 ejercicios, aparece esta cuenta para poder enviar el dinero, o sea, ficticiamente, ¿no? Enviar esa plata a la cuenta resultados acumulados y saber que a través de los años se fue acumulando este resultado y aún no se ha decidido qué hacer con él. Y por otro lado tenemos el resultado del ejercicio. Ese va a ser el resultado propio del último ejercicio económico. Entonces, cuando vemos las dos cuentas, sabemos que este último ejercicio se obtuvo el resultado de tanta plata, ya sea positivo o negativo, y si tenemos resultados acumulados, significa que son de años anteriores a ese. Ahora tenemos las cuentas de resultado, ¿sí? Resultado tanto positivo y negativo.
Estas cuentas de resultado contemplan ingresos y egresos de una empresa y no tienen rubro, directamente tienen cuentas. Todas cuentas que le originen un ingreso o una pérdida a la empresa. Los resultados pueden ser positivos o negativos. Entremos a ver los positivos. Los resultados positivos o los ingresos, voy a hacer una aclaración antes de seguir. Respecto a la contabilidad, cada vez que veamos resultados positivos o ingresos es un sinónimo, significa lo mismo, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos las siguientes cuentas. Venta de mercadería, que es prácticamente la cuenta que más se utiliza porque se crea la empresa para vender y esa venta origina el ingreso respectivo de esa venta. Después tenemos descuentos obtenidos. A mí me gusta decir que ganar plata o ahorrar plata es lo mismo, ¿sí? Si yo iba a comprar algo que vale 100 pesos y me hacen un descuento y termino pagando 80, esos 20 pesos yo los terminé ahorrando, terminé ganando porque yo pretendía gastarlos y al final no lo hice, ¿sí? Entonces lo podemos entender como una rebaja obtenida en el precio por una compra, ya sea en efectivo, pago adelantado o un acuerdo. Los intereses ganados, repasando el concepto del plazo fijo, si uno coloca cierta cantidad de dinero en un plazo fijo, al cabo de un tiempo obtiene ese mismo dinero más un interés. Ese interés es ganado, es un ingreso para la empresa. Representa, por ejemplo, también el recargo que se cobra en cuotas en cuenta corriente. Y los alquileres ganados, si yo tengo galpones que no tengo en uso, los puedo alquilar y de esa manera cobrar un canon mensual y generar un ingreso todos esos meses por ese uso del inmueble. Después tenemos los resultados negativos o su sinónimo, egresos. En contabilidad es lo mismo. Tenemos el costo de mercadería vendida. Esto es importante, este costo. Son todos los gastos incurridos para obtener la mercadería que vendo. Pero ¿por qué aparece una cuenta de egreso? Veámoslo así. Cada vez que yo vendo, si yo vendo un producto a 100 pesos, yo pongo venta de mercadería y reflejo un ingreso. Si yo no reflejo cuánto me salió, estaría diciendo que gané 100 pesos, pero si yo lo vendí a 100 y lo compré a 70, ¿verdaderamente gané 100 o el resultado es 30? Efectivamente, el resultado es 30 pesos y para poder reflejar eso, necesito reflejar venta de mercadería por 100 y el costo de esa mercadería que estoy vendiendo por 70. Y por la diferencia queda reflejado ese resultado de ganancia de 30 pesos en la empresa. Como contrapartido a los descuentos obtenidos, tenemos el descuento que yo otorgo. Cuando yo vendo, le hago un descuento a alguien, es una pérdida para mí. Dejo de percibir esa plata que yo pretendía hacerlo, ¿sí? Los intereses pagados también es una pérdida. Capaz que voy, compro en cuenta corriente en distintas cuotas o en cuotas y me cobran ese interés. Y los alquileres pagados, si yo no tengo un galpón donde poder realizar mi producción, tengo que ir y alquilar uno. Y para alquilarlo tengo que pagar mensualmente un importe para poder usarlo, ¿sí? Es una pérdida. Las últimas cuentas que vamos a ver como pérdidas son los fletes pagados, es lo que se cobra por trasladar la mercadería, ¿sí? Son gastos de transporte. Impuestos, cualquier tipo de impuesto que nos cobren, ya sea luz, gas, agua, teléfono, impuesto a las ganancias o cualquier otro impuesto que cobre el Estado, impuestos municipales, etc. Gastos generales son gastos varios que realiza la empresa. Por ejemplo, gastos de limpieza o viáticos. Vale aclarar acá que una empresa podría llegar a tener una cuenta que se llame gastos de limpieza o artículos de limpieza específica y se va a crear cuando el importe con el cual se incurre durante un año es alto, o sea que tiene una significación que justifique la creación de esa cuenta, separarla de gastos varios, gastos generales. Los gastos de publicidad son los gastos en los que se incurre para atraer al cliente, ¿sí? Con toda la publicidad. Y los gastos de librería e imprenta son gastos realizados ya sea en librerías o en imprentas.